Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Como les dije, pues la clase de hoy por parte mía es muy corta porque son ustedes los que más van a hablar hoy. Y es que hoy vamos a hablar del futuro de la política exterior. ¿Qué le depara al futuro? ¿Qué le depara a la política exterior? ¿Qué viene para la política exterior? Entonces, quiero que tres personas, cada una, tome una pregunta de estas y la responda. ¿Cuál de las políticas exteriores que vimos durante el semestre es en concepto de ustedes la mejor? ¿Cuál la peor? ¿Y cómo debe ser la política exterior ideal para ustedes? Entonces, tres personas que quieran cada una responder una de estas preguntas. Brenda. Por eso pues yo quisiera hablar sobre la primera y pues en mi concepto creo que hay dos que me llaman la atención por cómo surgieron. Uno, obviamente la de Estados Unidos, porque ha tenido estabilidad en el tiempo, lo cual también propone un país estable y de alguna manera certeza en el sistema internacional en cuanto a lo que puede pasar con ese país por lo mismo, porque es estable. Entonces, me parece que esa es una de las mejores, pero también la de China, eh, por todo ese cambio que logró hacer y digamos que esa implementación de pues todo, ¿no? Vial, infraestructural y todo lo que hizo para llegar a convertirse en lo que hoy es y que de alguna manera, digamos que me parece también la mejor por en términos históricos, ¿no? De cómo logró pasar de ser un país quizá no tan reconocido y con diferentes, digamos que dificultades, a lo que es hoy en día, que incluso puede ofrecer casi lo mismo que Estados Unidos en la visión exterior. Entonces me parece que si bien son como dos propuestas opuestas a lo que puede ser la política exterior, me parecen muy buenas. Gracias, Brenda. Sí, de hecho, son dos versiones o dos propuestas diametralmente, la dislexia, diametralmente diferentes en términos de lo que eh, buscan ambos países, pero que son de las más completas y pues son las políticas exteriores de los hegemones del sistema internacional, así que eso nos debe decir, nos debe decir muchas cosas también. Eduard, ¿cuál de las dos preguntas que siguen quieres responder tú? La segunda, la Adelante. de cómo es la política exterior ideal. Pues bueno, a mi modo de ver las cosas, la política exterior ideal, la que yo digo que pues todos los países deberían como implementar, es la que vimos de China y la Unión Europea, que pues buscan como por medio del soft power, ¿sí? Influenciar a los demás, digamos, generar desarrollo y pues cooperar, sí, que en sí para mí es como lo más importante en todos estos sistemas internacionales. Obviamente que no podemos descartar que en algún momento se necesite un poco de fuerza, pero a mi modo de ver las cosas, lo que es la diplomacia, lo que es la cooperación y el desarrollo entre, digamos, las grandes potencias y los países, digámoslo, no tan desarrollados, siempre yo digo que es como la forma ideal de que todos los países deben hacer política exterior por medio de la cooperación y la diplomacia. Sí, el soft power es muy interesante o es una propuesta interesante para manejar una política exterior, pero pues no todos los estados pueden manejar la política o su política exterior en términos de soft power, porque algunos, como las grandes potencias sobre todo, tienen que verse o se ven obligados a usar el hard power en términos de cómo me hago respetar o cómo hago valer mi posición de primacía en el sistema internacional, pero sin lugar a dudas tu propuesta o tu visión, Eduardo, es muy interesante y es que entre más soft power manejemos, pues mucho mejor va a ser la política exterior. Y la última pregunta, en concepto de alguno de ustedes, ¿cuál de las políticas exteriores que vimos es la menos buena o la que menos logra cumplir sus objetivos, etcétera, etcétera? Paula. Bueno, desde mi punto de vista, pues yo considero que de pronto la política exterior de Medio Oriente, ya que es como la región que es menos democrática en el mundo, entonces pues ese es como un punto importante para que una política exterior pues sea buena o mala, ¿no? Entonces pues en ese sentido yo considero que la de Medio Oriente
y además de que es la menos democrática, pues es como una de las grandes religiones que sufre de grandes conflictos por su diversidad cultural. Entonces, pues yo considero que es. Y que además está basada o está fundamentada también en una primacía de la guerra y de los conflictos armados como modus operandi de los estados, y esto tampoco puede traer nada bueno en el mediano largo plazo, ¿no? También eh, tanto hard power es un poco, llega a ser un poco incómodo para manejar las relaciones internacionales o las relaciones diplomáticas de un país. Gracias, Brenda, Edward y Paula, por compartir con nosotros cuáles son sus políticas exteriores, o las mejores o las peores, de todo lo que hemos analizado y de todo lo que hemos visto durante este semestre. Y es que las relaciones internacionales, y ustedes lo saben muy bien, creo que lo saben desde que empezaron a estudiar esta carrera, no son algo que debe darse por sentado, no son algo que debe considerarse como algo estático, sino que algo que debe ser entendido como algo que cambia y que se modifica siempre, todo el tiempo. Y por eso es importante estudiar relaciones internacionales, por eso el estudio de las relaciones internacionales termina siendo tan válido, tan vigente y tan importante en los momentos actuales que vivimos, porque lo que pasa hoy en la arena internacional probablemente ya mañana no pase, probablemente ya mañana haya una variación de esto y nos veamos obligados a entenderlo desde otras corrientes teóricas, desde otras vertientes disciplinares y demás. Entonces, bien, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene hoy la política exterior de los estados del mundo? El primero, entender un poco más el rol de los individuos, cómo los individuos pueden aportar a la construcción de una política exterior fuerte, de una política exterior duradera y de una política exterior que tenga en cuenta las grandes demandas de la sociedad civil en un mundo cada vez más globalizado y en un mundo cada vez donde todos sabemos más, donde todos entendemos más y tenemos más acceso a más información. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque de una u otra manera para nosotros, los individuos, las prioridades de los estados deben cambiar. Y esto debe cambiar, ¿por qué? Porque al formarnos nosotras como grandes identidades colectivas, empezamos a generar demandas sobre temas que al Estado particularmente temas que el Estado normal, por los que el Estado normalmente no se preocupa. Y lo podemos ver representado en qué, en las grandes demandas que tienen las sociedades hoy en día en términos de movimientos sociales, de luchas, de acción colectiva, de cómo las sociedades han buscado que el Estado o los estados las escuchen para que su punto de vista sea tenido en cuenta. Un ejemplo también puede ser, o es, de hecho, lo que está pasando en Colombia en estas últimas 3 semanas y cómo el pueblo le está exigiendo al Estado ser escuchado y que sus demandas sean tenidas en cuenta. Y muchos de nosotros creemos que esas demandas solamente tienen que ver con política interna, y no. También tienen que ver con política exterior. También lo que se refleja en política interna debe ser reflejado en política exterior. Y ustedes lo saben muy bien, porque saben que la política exterior no puede ir desligada de la política interna y viceversa. Pero también el rol del Estado Nacional hoy en día es un desafío para la política exterior, porque aunque el Estado Nacional sigue siendo el actor más importante, más relevante de relaciones internacionales, el centro de los análisis internacionales ya no lo es todo, ya todo no se basa en entender cómo funciona el Estado Nacional o por qué el Estado Nacional hace lo que hace o por qué la anarquía es lo que los estados hacen de ella, como decía Alexander Wendt, sino cómo podemos hacer o cómo la política exterior puede hacer que los estados nacionales sean cada vez mejores, sean cada vez más funcionales y respondan a las necesidades de los ciudadanos y de los grupos de los stakeholders, hablando en términos empresariales. Pero hay otro desafío muy grande que tiene la política exterior, y es cómo el rol de las organizaciones internacionales puede servir o puede fluir para mejorar eh,
estas en un mundo cada vez más inconforme y cada vez más polarizado y con cada vez más necesidades. Hay muchos que están hablando y están pidiendo urgentemente una reforma a la Organización de las Naciones Unidas, una reforma al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que cada vez se incluyan más países, para que esos 5 países que tienen el derecho de veto no se crean con el poder único e indivisible de decir yo tengo el poder, yo soy el que veta y ustedes no pueden, para que pasen resoluciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre temas tan importantes como, por ejemplo, la causa palestina, que siempre ha sido tradicionalmente vetado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el apoyo del Estado de Israel a Palestina. Temas como el medio ambiente y el cambio climático se convierten entonces también en una prioridad o en un desafío de la política exterior de los estados, una política exterior que tradicionalmente se ha manejado en términos de paz, de guerra, de economía y de poder, y en el que hemos venido dejando de lado temas tan importantes como el medio ambiente, como los derechos humanos o como las TICs, como hoy la diplomacia pública de la que nos hablaba Nicholas Kuhl en el primer corte es cada vez más importante, como cada vez más hablarle a las sociedades en vez de a los gobernantes se termina convirtiendo en la punta de lanza de las nuevas estrategias de política exterior de los estados. ¿Y cómo podemos hacer un ejercicio de política exterior efectivo para todos los estados nacionales? Pues para todos los actores internacionales, pues a través del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Como ustedes saben, los objetivos de desarrollo sostenible son esos 17 logros que se propuso el mundo en el 2015 y que deben ser alcanzados a día 31 de diciembre del año 2030. 17 objetivos que incluyen todos los estadios de la vida en sociedad, la vida política, la vida económica, la vida en relación con el medio ambiente. Entonces, se quiere poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo, que todas las personas en el mundo, los 7.000, 8.000 millones de personas que hay en el mundo, podamos comer 3 veces al día sin detrimento de nuestra economía, que haya salud y bienestar para todos, pero no solamente salud física, sino hoy en día también es muy importante hablar en términos de salud mental. Hoy en día las enfermedades o las causas por las que más se enferman las personas son causas de salud mental, como el estrés, como la depresión, y que llevan en muchos casos a suicidios. Como tener una educación de calidad en todos los niveles, primaria, secundaria, universitario, posgraduales para todos y todas en el mundo, que las mujeres y las niñas tengamos igualdades políticas, igualdades económicas, igualdades sociales respecto de los hombres, que podamos tomar agua limpia y que haya sistemas de saneamiento básico en todos los países del mundo, que no pase como en algunas ciudades, en algunos países del mundo donde no hay sistemas de alcantarillado, de acueducto, de recolección de basuras, que tengamos una energía que sea asequible, es decir, económica y que no contamine, que el hecho de que podamos tener energía no implique que haya que contaminar el medio ambiente, que todos tengamos trabajo y que haya crecimiento económico sostenido en todos los países. Quizá algunos de los críticos de los objetivos de desarrollo sostenible han dicho que este es el objetivo que menos se puede cumplir porque su meta es lograr el pleno empleo. Y el pleno empleo es que la tasa de desempleo esté en 0% y eso macroeconómicamente es muy difícil de lograr. Que la industria sea innovadora y que la infraestructura sea innovadora, que responda a las necesidades de los estados, a las necesidades de las sociedades en el siglo XXI, en medio de la cuarta revolución industrial, que podamos reducir las desigualdades, es decir, que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez menos, que los ricos no sean más ricos y los pobres más pobres, sino que por el contrario, todos podamos tener el mismo grado de crecimiento eh, todos en todos los países del mundo. Que las ciudades sean sostenibles, que las comunidades puedan ir al trabajo, que ustedes puedan ir a la universidad a pie o en bicicleta o en patines, que el aire que respiramos en las ciudades sea limpio, que haya parques, que haya zonas de recreación,
pero también zonas de empleo, zonas de trabajo, que se produzca y se consuma solo lo que se quiere producir y solo lo que se va a consumir, que haya una verdadera acción por el clima para combatir el cambio climático, para luchar contra los gases de efecto invernadero, que haya una protección a la vida submarina, que podamos proteger los peces y las especies de flora y fauna en todo el mundo, al igual que la vida de los ecosistemas en la Tierra. Que haya paz, que haya justicia y que haya instituciones democráticas y sólidas en todos los países del mundo, que puedan garantizarle a todos los ciudadanos del mundo que se respeten y se cumplan sus derechos humanos. Todo esto en el marco de qué? En el marco de alianzas para lograr los objetivos, alianzas que se van a traducir en qué? En cooperación internacional para el desarrollo. La cooperación internacional para el desarrollo es la principal herramienta que hoy tienen las relaciones internacionales y que hoy tiene la política exterior para poder cumplir todos sus objetivos. ¿Y qué puede hacer Colombia? ¿Cómo puedo? ¿Cuáles son los retos, los desafíos de la política exterior colombiana de cara al futuro? El primero, el más importante, es el posconflicto. Colombia tiene que entender, y entre más rápido lo entienda, no solo el Estado, sino también todos aquellos quienes hacemos parte del Estado colombiano en calidad de ciudadanos, en calidad de empresas, universidades, em, grupos de poder y demás, que hay que cumplir el posconflicto, que hay que implementar los acuerdos de paz de La Habana. Más rápido se van a solucionar las problemáticas de este país y más rápido se va a poder hacer, se va a poder hacer realidad todo lo que este país quiere hacer. Pero también uno de nuestros grandes desafíos lo implica el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Ya desde abril del año pasado somos miembros plenos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, de ese club de los 37 países con las mejores prácticas en materia de políticas públicas del mundo. Y eso nos enfrenta a unos retos y son unos retos que tenemos que saber cumplir, son unos retos que tenemos que poder enfrentar. Y por supuesto, pues cumplir esos 17 objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, porque si los cumplimos también vamos a lograr de una u otra manera superar muchos de los grandes problemas que tiene Colombia y que pueden posicionar a Colombia como un líder en el cumplimiento de estos objetivos. Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿Ustedes creen que realmente estos sean los objetivos o los desafíos que tiene Colombia en términos de política internacional? ¿O hay otro desafío que quizá a mí se me olvidó mencionar en términos de política internacional de Colombia? Profe, yo creo que igual, de alguna manera, la Agenda 2030 proporciona como una visión muy amplia, ¿no? O sea, pueda que en algunos de los 17 objetivos estemos mucho mejor que en otros, pero igual son cosas que, como decías, pues se tienen que cumplir para el año propuesto, 2030, y que digamos los otros dos que pones ahí, que es el posconflicto y digamos que la cooperación para el desarrollo económico, digamos que pueda que sean temas un poquito ajenos a lo que es la Agenda 2030, pero que igual tenemos. Entonces, no sé, yo creo que temas de pobreza, que es importante en Colombia, digamos que el aumento económico y todo eso ya hace parte de la Agenda 2030 y que de alguna manera siento que, digamos, los planes nacionales de desarrollo de Colombia tienen que estar enfocados siempre, por lo menos hasta ese año, en cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Pero si tú lo ves, Brenda, el posconflicto y el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no están o no son tan ajenos, no están tan alejados de la Agenda 2030, si lo vemos desde un punto de vista muy holístico, y voy a devolverme acá un momento, podríamos considerar que este tema de educación de calidad, igualdad de género, reducción de pobreza, reducción de desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas, hacen parte de lo que se acordó en La Habana, hacen parte de aquellas cosas que
que tenemos que cumplir dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y que también el Estado se comprometió a acordar con la guerrilla. Y ese ingreso a la, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, podría estar enmarcado también desde dentro de este objetivo 17 de alianzas para lograr los objetivos de implementar, de llegar a más políticas o a más prácticas de cooperación internacional para el desarrollo que nos permitan aliarnos con más países, aprender buenas experiencias de más países, porque la cooperación internacional no es solamente dinero. Y si el otro semestre se oferta una electiva que estamos ofertando este semestre en el programa en cooperación internacional para el desarrollo, los invito a que la puedan tomar y puedan aprender un poquito más de esto. La cooperación también es aprender de las buenas experiencias de otros, de lo que a otros les ha salido bien y que a nosotros también nos puede salir bien. Juan Sebastián. Hola, profe. Yo pienso que también es como importante que en cuestión de pues todo esto de lo que se comenta en la agenda del desarrollo para el 2030, que Colombia, en vez de que, digamos, se trabaje desde políticas públicas de gobierno, como pues lo lleva haciendo, forme las políticas públicas de Estado, ¿no? Para que, digamos, esto no se trabaje por aparte pues, en cada gobierno, digamos, ahorita el gobierno Duque, que lo trabajó como desde otro aspecto que, si no estoy mal, era como desde lo de la economía naranja y todo esto, y dejó aparte también lo de la construcción de paz y lo del postconflicto. Y digamos, el gobierno pasado, que fue el de Santos también, que lo trabajó como en el marco del conflicto y el proceso de paz. Entonces, digamos, yo creo que es muy importante que en estos casos como que se trabaje también desde una política de Estado, ¿no? Una política pública de Estado para que estos objetivos sean como más fáciles de trabajar, ¿no? Yo creo que también es como muy importante que también se trabaje desde ese punto de establecer como bien cómo va a ser el plan a seguir y que no cada gobierno, digamos ahorita el gobierno que sigue lo trabaje desde otro ámbito y el gobierno que sigue lo trabaje desde otro ámbito. Eso lo que nos recuerda y lo que es súper importante que tengamos presente es que debemos tener política exterior de Estado, más no de gobierno. Em, y que también debemos entender que las políticas públicas no deben responder, como lo hablábamos en su momento, a los intereses de grupos, de los grupos en el poder, sino de toda la sociedad colombiana. Brenda. Sí, profe, bueno, a lo que hablábamos antes, obviamente todos esto del postconflicto y la cooperación hace parte de la Agenda 2030, pero creo que, o sea, desde mi visión siento que en cierto punto los objetivos de desarrollo sostenible son como una generalidad, ¿no? O sea, digamos que obviamente, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más concurrentes en los estados? Pero siento que el tema de especificar, o sea, como dentro de cada objetivo algo puntual. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de la educación, no sé, caso hipotético, que Colombia tuviera una muy buena educación superior, pero la falencia esté en la educación de primera infancia, supongo que no vamos a hablar de en general la educación, sino hablar de este tipo de temas. Educación para la primera infancia, por ejemplo. Entonces yo creo que, digamos que sacar estos dos temas, digamos que un poquito fuera de la Agenda 2030, que es el postconflicto y la cooperación y el desarrollo económico, de alguna manera ayudan a la especificidad del problema puntual que se tiene en cuanto a ese objetivo. Y lo otro, también quería aportar, digamos, a lo que decía Molina, yo siento que la política de Estado es más un sentir que un plasmar, de decir en un papel voy a poner que esta va a ser una política de Estado, porque pues fácilmente otro gobierno dice yo no quiero eso, esa no, sí, o sea, eso no es lo que yo quiero y fácilmente puedo plantear otra cosa. Entonces, yo siento que una política de Estado es más un sentir de querer a mi país, que quiero por mi país y que todos en conjunto, no solo el gobierno, sino el Estado como tal, pues tenga un sentir por lo que es su país. Yo siempre les he dicho a ustedes que el Estado no es solamente Iván Duque en la Casa de Nariño, no es solamente Claudia López en el Palacio de Líbano,
no son solamente los congresistas, no son solamente los miembros de las Fuerzas Armadas, el Estado somos todos y como tal todos también debemos apoyar en la construcción de un mejor Estado. Por eso ustedes se están formando en esto, en gobierno y relaciones internacionales, en el arte de lo público. Por eso ustedes como ciudadanos tienen el derecho y el deber de ir a votar. Por eso ustedes como ciudadanos tienen el derecho y el deber de ejercer control ciudadano sobre sus gobernantes, porque de una u otra manera nosotros no podemos pretender el Estado, y voy a hacer una analogía, espero que les gusten las películas de los Avengers. El Estado no es Iron Man que lo puede hacer todo y que puede salvar al mundo 20 veces en 20 películas. No, el Estado es muy imperfecto y el Estado necesita que nosotros también lo ayudemos. ¿Y cómo lo podemos ayudar nosotros? Mediante aportes al debate, a la construcción de políticas públicas, a involucrarnos mucho más en la vida de lo público, en la vida de lo que es de todos. Mateo. Buenos días, profe, y buenos días a los compañeros. Pues dos puntos importantes que me parecen de vital trascendencia, que es primero la descentralización del Ministerio de Relaciones Exteriores, que pues de eso ya se había hablado, eh, y que sea ese ministerio descentralizado el que se encargue de visibilizar esas necesidades que tiene cada región, cada departamento en materia pues de las necesidades que tiene cada población, cada comunidad, cada etnia, ¿sí? Y de acuerdo pues a ese conocimiento previo, pues llevarlas a políticas públicas, eh, porque como hemos visto antes, la política interna no puede ser ajena a la política externa y plantear políticas en el extranjero o internas que ayuden a esas comunidades a solventar esas necesidades que tiene cada una de las comunidades, y más en un país tan diverso como lo es Colombia. Eso por un lado. Por el otro, entonces, está en cambiar esa visión política que tiene Colombia en materia de relaciones internacionales del Res Peace Forum y llevarla más al Res Peace Hominia, pues de eso se habló muchísimo, de la cooperación al multilateralismo y abrirse pues a todos los países y no únicamente a un hegemón o a una superpotencia. Entonces yo creo que ese es otro de los grandes retos de Colombia que tiene que ver mucho también con lo de plantear políticas de Estado más que de gobierno. Entonces, pues esa sería otro de los grandes retos que tiene pues la política exterior. Entender muy bien, Mateo, y qué bueno que esto haya quedado o haya calado tanto en ustedes, entender que la política exterior colombiana debe ser una política exterior desde las regiones, para las regiones y por las regiones, porque la política exterior no se puede centralizar o no se puede trabajar solo desde Bogotá, solo desde ese momento en el que desde la Casa de Nariño, desde el Palacio de San Carlos, que es la sede principal de la Cancillería, se dicen las cosas, porque ellos no conocen, no saben la realidad de las regiones del Amazonas, pues de las regiones de frontera o de las regiones donde más debemos enfocarnos en relaciones internacionales. Qué bueno que todas estas reflexiones han quedado y han calado en ustedes, porque de esta manera creo que cuando salgan a la vida laboral o al mundo real, como llaman por ahí, algunos profesores universitarios van a poder de una u otra manera aportar al debate y a la construcción de un mejor país. Pero como yo quiero que ustedes sigan debatiendo y sigan pensando, vamos a dividirnos en 4 grupos y vamos a dejar que 2 grupos debatan sobre, 2 grupos reflexionen un ratico sobre esta pregunta. ¿Qué elementos consideran que debe tener una política exterior efectiva? Y otros 2 grupos van a responder sobre esta pregunta, van a reflexionar. ¿Qué mejoras harían al sistema diplomático en Colombia? Y después vamos a venir y vamos a
a poner, a contarnos lo que hemos hablado. Entonces, los grupos quedaron y se van a abrir las salas de de la siguiente manera. En el primer grupo va a estar Ana María Martínez, Daniel, Mateo, Jessica, Paula y Vanessa, y ustedes van a debatir sobre los elementos que consideran debe tener una política pública que es efectiva. En la segunda sala van a estar Daniela, María Isabel, Valentina, Sebastián, Tatiana y Valentina, y van a discutir sobre las mejoras que ustedes como futuros profesionales en gobierno y relaciones internacionales le harían al sistema diplomático o a la diplomacia colombiana. En la tercera sala van a estar Brenda, Jorge, Laura, Paula y Valentina Gallo, y van a discutir sobre los elementos que consideran que debe tener una política exterior efectiva. Y Catalina, César, Diego, Edward, Juan Sebastián y Karen van a estar en la última sala y van a poder discutir sobre las mejoras que ustedes le harían al servicio diplomático colombiano. Son las 9:50, vamos a discutir hasta las 10:10 y a las 10:10 volvemos a que pongamos en práctica y pongamos en conocimiento y en plenaria de todo lo que hemos discutido. ¿Listo? Entonces, a partir de ese momento pueden entrar ya a las salas de chat. Sebastián, María Isabel, por favor, entren a las salas de chat. Bueno, con todos los elementos que hemos visto a lo largo del semestre, con todas las discusiones, las clases, las lecturas, creo que estamos en posición de hacer unas reflexiones finales sobre la política exterior. Por eso quise traer estas dos preguntas para que las analizaran, para que las revisaran, a ver cómo les parecen. Ustedes, Ana María, Daniel, Mateo, Jessica, Paula, Vanessa, ¿qué elementos consideran debe tener una política exterior que sea realmente efectiva? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Mateo. Pues estuvimos discutiendo varias características, varios elementos que sin lugar a dudas pues son muy importantes, algunas más macro que otras, unas tienen que ver más con el perfil profesional de un internacionalista y otras tienen que ver con la estructuración institucional que tienen que tener, valga la redundancia, nuestras instituciones para llevar a cabo el buen funcionamiento de una política exterior.
Entonces, nosotros dijimos que una de esos elementos o características, pues era la diplomacia, el diálogo y la cooperación como el mejor camino a la hora de interactuar con los actores del sistema internacional. Que nuestros embajadores siempre se ciñen por el diálogo y no por los métodos hostiles de coerción, sino siempre cooperando. Siempre pues va a ser mejor cooperar a terminar con actos coercitivos con otros países, países que también pueden aportar al buen desarrollo de nuestros estados, de nuestras naciones, de nuestros territorios. También la imparcialidad política, que nuestros profesionales y representantes en el extranjero se apeguen a representar el interés nacional y que no se ciñen a un sesgo político. De eso se trata también la política exterior, de representar más allá de cualquier sesgo, sea de izquierda o de derecha, de centro, de cualquier ideología en el espectro político, pues siempre el internacionalista tiene que representar los intereses de la nación, no que porque voy a segregar a este país que porque es de izquierda o porque es de derecha, no porque, como dije anteriormente, tiene que ver también con la premisa anterior, pues nosotros, nuestros países pueden aportar y ellos también pueden aportar a nosotros de alguna u otra forma en el desarrollo y en el progreso de la nación. Que la política exterior tenga por objetivo preservar la identidad cultural de la nación. Sí, que no estemos marginalizados a un hegemón que venga pues nos imponga una cultura, no, sino que nuestros embajadores, representantes, cancilleres, ministros, preserven por ejemplo, la diversidad cultural que hay en el país, en el territorio nacional, que las etnias, los indígenas, los movimientos culturales, ciudadanos, porque después de todo de eso se encarga la política exterior, de representar los intereses. Y los intereses son aquellos que surgen a partir de aquellos movimientos sociales, grupos étnicos, de nuestros indígenas también, preservar su identidad cultural, que por causas de la globalización se ve perjudicada, se ve atacada. Hoy, por ejemplo, en Colombia, solo el 5% de la población en Colombia pues representa a nuestros indígenas, cuando pues antes era un margen muchísimo más amplio. Que la política exterior sea recíproca entre la interna y la externa, pues vislumbra un conocimiento de las necesidades del Estado. Como decía pues la profesora hace un momento, que no se centralice la política exterior, porque en nuestras fronteras pues hay distintas necesidades, hay muchísimas problemáticas, que la migración, el conflicto armado, todo eso también se ciñe a la política exterior porque nosotros nos encargamos de representar los intereses, nosotros los internacionalistas nos encargamos de representar los intereses de la población civil en general. Que la política exterior esté encaminada al multilateralismo para alejarse de la interdependencia. Si, si en algún momento, y es un ejemplo muy cómico que pongo yo, pero que Estados Unidos decida no apoyarnos más, pues que quedaríamos a merced de una crisis institucional. Nosotros tenemos la obligación como internacionalistas de no interdepender tanto, sino de abrirnos a más países, a más estados que pueden, si en algún momento surge una crisis institucional, pueden ayudarnos y ser ejemplo de cómo podemos lograr subsanar esas crisis institucionales. Digamos que sí se habló muchísimo de muchísimos elementos que aportan al buen funcionamiento de la política exterior, que el profesional pues sea, que los profesionales que ejerzan como embajadores, representantes, como cancilleres, pues sean personas preparadas, que tengan un buen manejo del inglés, un buen manejo de otras lenguas, de otros idiomas, que sean personas preparadas, que por ejemplo aquí en Colombia, y tomo como ejemplo Brasil, pues que tiene una escuela destinada precisamente a la representación de los intereses de los ciudadanos, a la formulación de una política exterior, de unas relaciones internacionales. Entonces, eso también es
preponderante a la hora de plantear política exterior, que nuestros profesionales estén muy bien preparados. Que las políticas en materia de política exterior sean de Estado y no de gobierno, que sea perdurativa, siempre ceñidos a los intereses nacionales y no a los intereses del gobierno de turno. Y creo que esas serían todas. Ok, y que la agenda sea adaptativa a las dinámicas internacionales. Si, por ejemplo, en la ONU sale una resolución por ejemplo, que surgió una problemática a nivel global, digamos una guerra, pues que Colombia siempre esté capacitada para enfrentar esas problemáticas que surjan. Y como dije en un principio, siempre he dado al diálogo, a la cooperación y a la imparcialidad, ¿sí? Después de todo, el Estado, como principal actor del sistema internacional, siempre tiene que estar encaminado pues a la supervivencia del mismo. Entonces, eso sería todo. Brenda, Jorge, Laura, Paula, Valentina, ¿ustedes están de acuerdo con lo que nos presentaron Mateo y su grupo? ¿Tenían más o menos las mismas ideas o hay algo adicional que ustedes dentro de esa reflexión que hicieron quieran contarnos de más? Profe, pues digamos que nosotros, obviamente en algunas cuestiones sí, digamos que tratamos las mismas temáticas, por ejemplo, el tema del interés del pueblo lo definimos también, el hecho de a quién va dirigida la política exterior. Eh, el ejemplo, y que bueno, estamos acá hablando de casos colombianos, que si voy a hacer una política exterior para la migración venezolana, pues no puedo hacer una política exterior que entienda los ideales y los intereses de la población de Nariño, o sea, sí. Digamos que un punto importante, que creo que lo mencionó Mateo, es el tema del interés del pueblo, de las necesidades que tiene la población y que de alguna manera, partiendo del hecho de que la política interior, bueno, la política exterior debe ser un reflejo de la política interior, ese es un tema importante. Otro tema que también tocó Mateo y que a nosotros nos parece importante es quién está haciendo la política exterior, que la definíamos también como que estas personas que están haciendo nuestra política tienen que ser profesionales especializados. Eh, digamos que pueda que nosotros, no sé cómo funciona en otros países, pero pues sí, o sea, simplemente es como la rosca y de a quién voy a poner ahí, pero simplemente no son personas que en sus estudios han estado enfocados en entender cómo funciona la esfera internacional y de cómo pueden llegar a solucionar algo. El tercer punto, digamos que también es este tema de, pues como del principio de la política exterior, que es primero entender mi política interna para poder reflejarla en la política exterior. Si yo no estoy teniendo una política interna efectiva, mucho menos voy a tener una política exterior efectiva. Entonces, digamos que es esto, ¿no? Entender que primero necesito solucionar mis temas acá que de alguna manera van a ser reflejo al exterior. El cuarto punto sería el respeto a la normatividad internacional, no pasar por la soberanía de otros países, que puede ser el caso de Colombia, cuando, bueno, todo este tema de los paramilitares que quería matar y todo el tema, y pues que entró en otros territorios, sí, digamos que de alguna manera la política exterior también debe tener como este respeto de las normas que de alguna manera se han hecho para el sistema internacional. El quinto punto, y bueno, como lo mencionó Mateo, es, digamos que la diplomacia, el no uso de la violencia, porque de alguna manera siempre va a ser la mejor opción, pues por todo lo que implica la guerra, ¿no? Desgaste económico, desgaste territorial, la mortandad de la población, bueno, etcétera, de características que pueden pasar en una guerra, entonces siempre va a ser mejor el no uso de la violencia, y en vez de esto, pues la diplomacia. Nuestro sexto punto también es como el respeto de los derechos humanos, entendiendo también el tema de mi política interna, pues como reflejo de política exterior, siempre tengo que, digamos que, basarme en ese punto. El sexto, séptimo, es el tema de la democracia, digamos que también, digamos que lo hablábamos, aunque es complejo, de que no solo, digamos, para el caso de Colombia, se use la democracia para el sufragio universal y escoger cargos de elección popular, sino que de alguna manera cuando se vayan a tomar decisiones importantes en temas de política exterior, se tenga en cuenta al pueblo porque finalmente a nosotros es quien nos va a afectar. Entonces, que digamos, para ese tipo de casos también
digamos que se haga uso de ese mecanismo que tenemos, que es la democracia. Otro punto es, digamos que la práctica por sí misma de lo que es la política exterior, y hablábamos de que no se quede simplemente plasmada en un papel y de que esto es lo que quiero hacer, sino que en verdad se haga, y digamos que de alguna manera esto puede estar, digamos que alineado con el tema del acceso a la información, de que digamos que las personas que están encargadas de aplicar lo que se dijo de la política exterior sean personas que, o bueno, que el Estado también garantice, digamos que la publicación, no sé, de informes en donde se diga a partir de tal, no sé, reglamento se ha hecho esto, y que digamos que el acceso a la información permita observar la práctica por sí misma de la política exterior. El noveno sería la descentralización de la política exterior, digamos que en entidades territoriales podría denominarse, que era lo que hablábamos en las primeras clases de, por ejemplo, acá en Colombia, de la política exterior se hace desde Bogotá, no es una política migratoria, que Bogotá no tendría nada de migración, digamos que en temas fronterizos. Entonces, digamos que de alguna manera una descentralización de la política exterior en las entidades territoriales que corresponda, no sé, Antioquia, creo que, digamos, no sé, en temas migratorios no lo necesita, ¿sí? O sea, sería para casos puntuales. Y lo otro, que digamos que viene al punto anterior también, es, digamos, que o sea, sí, el fortalecimiento de las instituciones, que mencionábamos algunos puntos. El primero es que, obviamente, reitero, partiendo del hecho de que la política externa es el reflejo de la política interna, haya una interlocución de las entidades, digamos que internas, y, no sé, pongo un ejemplo, que si en temas de educación la Secretaría o el Ministerio está viendo que necesita más capacidades, no sé, tecnológicas, y el Ministerio de las TIC no tiene cómo solventarlo, pues digamos que puede ser un tema que en cooperación exterior pueda funcionar, pero si las entidades internas ni siquiera están hablando de qué es lo que otra me puede ayudar a solucionar a mí, digamos que tampoco funciona. Otro tema dentro del fortalecimiento de las instituciones, que viene también con el tema que mencionaba Mateo de profesionales, es que haya meritocracia en la carrera diplomática, que para el caso de Colombia, y como lo mencionaba, viene a ser como esta rosca de si usted es mi amigo lo pongo en el puesto, pero no el tema de si usted estudió, si usted sabe el tema, si usted es una persona preparada para el cargo que está pues queriendo de alguna manera. Digamos que esto sí es lo que debería pasar, que es el tema de la meritocracia. Y lo otro también importante es el tema de la evaluación de las funciones de las personas que están ocupando estos cargos, que se haga como un seguimiento de está cumpliendo con su cargo o pues sinceramente qué está haciendo. Bueno, tanto el grupo de Mateo como el grupo de Brenda han hablado de algo que a mí me parece supremamente importante y que resalto mucho que ustedes como estudiantes en un semestre tan joven, porque pues no están sino en tercer semestre apenas, son muy jovencitos, les falta más de media carrera todavía, han destacado y es la profesionalización del sistema diplomático colombiano. Ustedes, Daniela, María Isabel, Valentina, Sebastián, Tatiana, Valentina, hablaron de eso dentro de sus reflexiones como una de las mejoras que ustedes consideran se le debe hacer al sistema diplomático, o por el contrario sus ideas son completamente diferentes a las que han expresado sus compañeros. Pues, profe, de hecho, nosotros pues hablamos mucho, o sea, muchos de los puntos que ellos tocaron también los tocamos nosotros. Bueno, nosotros pues teniendo muy en cuenta, digamos, que la pregunta, empezamos como a hablar como en general, desde lo micro, pues a lo macro, ¿no? Y pues creemos que inicialmente, digamos, el último punto que dijo Brenda, lo consideramos súper importante, y es el hecho de que dentro del, o sea, que digamos que los primeros avances que hay que hacer con, digamos que como tal la Cancillería y el sistema de diplomacia y todo eso vienen desde pues el personal que se contrata para ejercer los puestos, porque como decía Brenda, existe mucho nepotismo, ¿verdad? Muchas palancas en todo esto, digamos, de las relaciones exteriores, y muchas veces gente que no sabe absolutamente nada del tema, o que bueno, X estudiaron como un montón de cosas que son súper diferentes al tema, terminan ejerciendo puestos
este tipo de puestos, ¿verdad? Que pues obviamente que sería como muchísimo mejor si los pudiera ejercer alguien que de verdad entiende qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues también digamos que analizamos lo macro en cuanto a el papel que ejerce Colombia en el sistema internacional, y más que el papel es como, digamos, la imagen que imparte, ¿verdad? Y a todos nos dio una imagen que Colombia tiene como una, no sé cómo decirlo, como una perspectiva muy sumisa ante, ante el sistema internacional, ¿verdad? Porque pues obviamente que creo que todos vemos a Colombia, incluso pues nosotros nosotros siendo colombianos, nos vemos muy proyectados hacia Estados Unidos, ¿verdad? Como siempre debajo de Estados Unidos, muy sumisos. Entonces, creemos que obviamente pues que esto es un punto que hay que cambiar, ¿no? Pero pues poniéndolo a la realidad pues es muy difícil cambiar este punto porque somos un país súper interdependiente. O sea, y pues digamos que nosotros, pues, digamos, planteándolo así, es muy fácil decir, no, pues hay que dejar de ser dependiente de Estados Unidos y ya. La cosa es que pues no podemos hacer eso tan rápido porque tampoco tenemos el cash, ¿verdad? Que nos proporciona Estados Unidos. Entonces, digamos que pues un punto obviamente a mejorar sería pues ese, ¿no? De que no estamos diciendo como que se rompan las relaciones diplomáticas, de que nos vamos a guerra con todo el mundo, sino que es más bien como el hecho de empezar a hacerse cargo pues del propio país, ¿no? Que básicamente estamos ahogados en deudas y por dentro el país está vuelto a nada. Entonces, como que es empezar como de pronto a proyectar una imagen diferente de lo que es Colombia, pero pues para eso es necesario como que reformar un montón de cosas a nivel interno para poder dejar de ser dependientes de Estados Unidos. No sé si alguno de mis compañeros quiere complementar otra cosa. Gracias, Valentina. Creo que esas reflexiones sería muy interesante que el próximo o próxima canciller pudiese escucharnos y pudiese ver lo que nosotros desde la academia también pensamos en respecto de estos temas, ¿no? Catalina, César, Diego, Eduard, Juan Sebastián, Karen, ustedes, ¿a qué conclusiones finales llegaron y en qué están de acuerdo y en qué no con todo lo que han dicho sus compañeros? Buenos días a todos. Bueno, pues en el grupo discutimos varios puntos que pues ya también los compañeros mencionaron y pues estamos de acuerdo también con eso. Bueno, en primer lugar, están como consolidar la política exterior colombiana, no como pues como una política de Estado y no como una política de gobierno. Eh, en segundo punto, pues también un tema que ya mencionaron, que es lo de la meritocracia al momento de elegir canciller. Mm, el tercer punto que también tocamos es que la comunidad de Colombia trabaja en pro de la construcción de paz y así pues, posicionar, por ejemplo, en Latinoamérica y en política exterior. Y también como cuarto punto, hablamos de la participación de los jóvenes, o bueno, no solo de los jóvenes, no lo encerramos tanto en los jóvenes, sino como de los estudiantes en temas de política exterior colombiana. Digamos que en Colombia, o bueno, no solo en Colombia, hay modelos de Naciones Unidas. Eh, lo ideal sería como hacer más reconocido este tipo de proyectos, donde no son los ministros ni parlamentarios los que están pues en este tipo de proyectos, son estudiantes de universidades y de colegios para, pues yo creo que esto es bueno ¿para qué? O sea, sirven como herramientas para las instituciones educativas y así tomar pues un poco de conciencia o más bien poner a pensar a los estudiantes colombianos. Y pues también de esta forma, como que la carrera de política exterior colombiana, de relaciones internacionales, perdón, tome cierta importancia en el país. Y ya. O no sé, pues también, si mis compañeros quieran agregar algo más. Pero básicamente eso es lo que hablamos.
Sin lugar a dudas, chicos, creo y me siento muy orgullosa de ver que este curso de política exterior comparada ha sido tan productivo para ustedes, han aprendido tantas cosas y les ha calado tanto el mensaje que les he dejado de, uno, la política exterior debe ser netamente de Estado, dos, la política exterior debe estar manejada por aquellas personas idóneas para manejar la política exterior, es decir, aquellas personas que como ustedes, que como yo, estemos formadas en relaciones internacionales, estemos formadas en diplomacia y política internacional. Como ustedes saben, hoy es nuestra última clase. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes a las 9 de la mañana en esta sala de Zoom para hacer el parcial final. El parcial final es un parcial oral. Yo los voy a vamos a entrar todos a la sala de Zoom muy normalmente como lo hacemos a las 9. Les voy a hablar en conjunto con dos compañeras de un proyecto que tienen dos compañeras de ustedes de este salón y al que queremos que se vinculen, pero que primero tenemos que organizar nosotras unas cosas. Y después los voy a sacar a todos a la sala de espera de Zoom y los voy a ir haciendo entrar de a uno, de a uno, de a uno y vamos a tener una pequeña conversación. A cada uno le voy a hacer 2 o 3 preguntas sobre temas que hemos visto en el semestre. Yo en un ratito les voy a colgar les voy a colgar al campus virtual en el módulo de la última semana, va a decir semana 16 parcial final, una guía de estudio de donde van a salir con más o menos 45 preguntas, donde van a salir las preguntas del parcial. Es decir, ahí está la guía de estudio y como una pequeña respuesta que evidentemente ustedes, producto de lo que estudiaron, producto de lo que analizaron, de lo que leyeron en todo el semestre, deben ampliar. No es que van a responder lo que yo les pongo en la guía de estudio. Y les paso la guía de estudio pues para que sea un poco mucho más sencillo de una u otra manera que estudien, porque sé que es muchísima información o fue muchísima información la que compartimos en la clase de política exterior comparada. Esta es la primera vez que yo les doy clase a ustedes, así que quiero contarles que pues me alegró muchísimo compartir con ustedes. Este es mi tercer semestre dando esta clase que es mi clase favorita. La política exterior me apasiona un montón y la vivo y la analizo siempre como académica, como internacionalista y como ciudadana y como diplomática frustrada que soy. Eh, les agradezco muchísimo por siempre estar puntuales, por la participación, por la puntualidad en la entrega de los trabajos, por el compromiso. Espero de verdad que hayan aprendido un montón. Espero poderlos ver en otros semestres, el otro semestre o en quinto o en sexto, en algún otro curso de nuestro programa. Y nada, nos vemos el viernes en el parcial, ¿les parece? Muchas Bueno, gracias. profe, muchas gracias. Bueno, profe, Profe, gracias. tengo Vale, una profe, muchas pregunta. gracias. Brenda y Ana María, ¿se pueden quedar 3 minutos conmigo, por favor? Qué linda, Valentina, muchas gracias. Dime, Karen. Profe, qué pena, esto ya es como un tema más personal, pero pues es que Espérate, no sé. pausamos la grabación.